Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirles a Sala G3. No, no es cierto. No es recibirles recibirles en Sala G3. Es un espacio para discutir G de Gordoa, tres personalidades diferentes, tres puntos de vista diferentes. Víctor Gordoa Fernández. Hola, ¿cómo están todos? Álvaro Gordoa Fernández. Saludos a todos. Y yo, Víctor Gordoa Gil. Los tres trabajamos en el terreno de la imagen pública, tenemos la primera facultad de imagen pública en el mundo, una empresa que hace consultoría, otra empresa que hace capacitación en la materia, y bueno, siempre estamos enterados de lo que está sucediendo en torno a tantos temas que tienen que ver con la imagen pública. El sismo tuvo mucho que ver con la imagen pública. Muchísimo. Hablar del sismo desde el terreno, del punto de la imagen pública, es hablar de muchas aristas. Yo creo que esta sacudida que nos dio la naturaleza también nos trae una sacudida en cultura digital, en manejo de redes sociales, en manejo de imagen artística y política cuando pasan este tipo de acciones. Y yo creo que sí, que es un fenómeno digno de analizar, y yo creo que ya sé qué caso nos va a sacar. Yo creo que lo que más nos puede dejar también de aprendizaje, de medios de comunicación, cuestiones sociales, desinformación, pues Frida Sofía, ¿no? Caray, Frida Sofía sí existió. Porque lo tuvimos en la mente, en una especie de implantación, implante de imagen mental, porque nos estimularon al respecto. Frida Sofía nace porque alguien dice que existe. Pero además se amplifica entre los rescatistas, cualquiera que haya sido su origen, la Marina o los Topos, y la presencia de la televisora. Y entonces se crea la buena historia que contar. Estuve en los medios de comunicación durante 14 años. La última etapa la viví durante 4 años en el sistema noticioso ECO, en Televisa. Y nosotros ahí teníamos muy claro cuál tenía que ser la tendencia a buscar siempre. Tenía que haber imágenes en la noticia. Si hay imágenes, es mejor. Y tenía que haber sentimientos involucrados. El medio de comunicación siempre tiende a querer despertar sentimientos, sobre todo miedo, tristeza, enojo, sobre todo, y, por supuesto, alegría, placer. Pero si te das cuenta, por eso las buenas noticias no pasan. ¿no? Sí, y es lo que aquí siempre que damos muchísimos media training, capacitamos a muchas personas, siempre les hablamos que es un animal hambriento de buenas historias que contar. Hay que darlos, a veces las fabrica el medio de comunicación, pero no lo miente, sino simplemente es un reflejo de la opinión pública. Estamos siendo muy injustos, y la gente es muy injusta al decir, es que los medios de comunicación, es que Mugre Televisa nos inventa a Frida Sofía, y no, ahí la Marina se echó la culpa. Sabemos que esta desinformación entre rescatistas, Marina y el medio de comunicación lo único que hizo es dramatizar la realidad, que era muy dramática, pero esto nos genera total reflexión. Uno, que el medio de comunicación sabemos que es un negocio. El medio de comunicación hizo bien su labor, finalmente. Y te voy a decir por qué. Porque hay una cosa atrás que todavía es peor. Hizo bien su labor, sí, pero la hace porque cuando hay una buena historia que contar, la gente se engancha. Y la gente enganchada te da rating. Sí, obvio. Y el rating te da mejor tarifa publicitaria. Exacto. El anunciante tiene que pagar más dinero en los espacios donde hay rating. Y ese es el negocio de la televisión, sí, vender espacios con rating. Y va a sonar muy desalmado lo que voy a decir a continuación, pero siempre que hay tragedia, el medio de comunicación pues babea. O sea, babea en el sentido de que ya tenemos historia, tenemos noticia. Y mientras la imagen y la emoción, como tú dices, está de por medio, pues por eso cuántas desgracias no pasaron en este país, pero la atención estaba en el Repsamen, porque tienes niños, civiles atrapados, comunidad ayudando. Entonces ahí es donde se centra la atención, aunque ha habido muchísimas desgracias. Y Frida Sofía fue la tormenta perfecta que acabó siendo desinformación, pero yo creo que eso nos deja reflexión, porque además es lo que se vivió también con redes sociales. No, porque además para el final, y perdón que te interrumpa, pero para el caso, ¿quién creó o quién inventó a Frida Sofía? Porque la sociedad dice, maldito Televisa y malditos medios, pero pues para el caso, quien creó a Frida Sofía fue la misma sociedad, que estuvo consumiendo 24 horas de qué pasaba con Frida Sofía, ¿no? Y la gente estuvo pegada sin dormir para ver si sacaban a Frida Sofía. Mira, cuando estuve en televisión produciendo,
Yo recuerdo perfectamente bien que la gente se quejaba mucho de que a veces el medio fuera amarillista. Sin embargo, a la gente le encanta ver el amarillismo. Que lo consumes. Nosotros cada vez que hacíamos cosas no amarillistas, no había rating. Sí. Pero cuando había algo de amarillismo en torno a una nota roja, en torno a una tragedia natural, ya fuera un huracán o un sismo, o que hubiera un accidente grave, un asesinato, y ahí el rating siempre aumenta. Entonces, nosotros como espectadores ocasionamos, como tú dices, a Frida Sofía. Claro. Y además le dimos el seguimiento, porque nos encanta el morbo. Una doble moral digna de criticarse, porque nosotros decimos, no somos morbosos, no, a mí no me gusta que haya eso, pero ¿qué crees? Cada vez que la televisión lo pone, lo vemos. En lo oscurito, lo vemos. Para después decir, en sociedad, ¡ay, cómo se atreven a hacer eso! Y aquí sí ya dándole a lo que iba a decir Álvaro, la amplificación en redes sociales. Que se volvió ya... Yo te he escuchado toda la vida decir que los medios de comunicación son un campo fértil donde germina la desinformación. Pero uno de los principales sacudidas que nos da el temblor es como ahora las redes sociales son el campo fértil de la desinformación. O sea, hay un estudio, Elisa, el estudio que hicimos de redes sociales, que se hizo en el año pasado, ¿no? Marzo o algo así. La pregunta que dice, ¿a tu opinión las redes sociales informan o desinforman? Esto es, ojo, esto es marzo del 2016. Sí, cuando se hizo la encuesta, informar tenía un 78% y desinformar un 22%. Hicimos la pregunta después del sismo. Esto fue hace una semana que hicimos la pregunta y ¿qué salió? Informar un 49% y desinformar un 51%. Y es decir, o sea, cambió la percepción. La gente ahorita está con las redes, decir que las redes desinforman. Y aquí... No sabes de cuántos chats me salí, ¿eh? Grupos de chat. Yo acabé harto de ellos. Y Víctor Gordoa se ha salido del grupo. Adiós. Y la gente replicando información vieja, caduca, falsa. Te decían cosas de, ¿a quién le vas a comprar la próxima vez? ¿Al pequeño ferretero que dio todo? Porque Home Depot no ha hecho nada. Y después veías a Home Depot, que había donado quién sabe cuánto y haciendo cosas. Pero no solamente eso, audios de, me queda 3% de batería y no está haciendo nada el gobierno. Y era el día siguiente, 24 después, y te lo seguían mandando. Entonces, yo aquí nada más quiero generar unas recomendaciones muy puntuales. Ante desgracias sociales y crisis sociales, tenemos nosotros que pensar claramente, si estoy compartiendo, ¿estoy siendo parte de la solución o del problema? Tengo fuentes confiables y fuentes directas. Si no las tienes, elimínalo. Aunque tú digas hay gente necesitando ayuda, no te consta. Y lo más importante, si vas a publicar en esos momentos en tu WhatsApp o en tus redes sociales, piensa, ¿el protagonista estoy siendo yo o es la historia? Porque también fue muy desagradable ver cómo periódicos como El Reforma lo ponían como si fuera un evento social en su suplemento Club Social. Fue muy desagradable ver a las personas en su Instagram arriba de los escombros y poniéndole Pray for Mexico, Fuerza México y hasta filtros de blanco y negro. Ver mamás cómo llegan a los centros de acopio y decir, hijo, carga la caja, pero bien que le estás entregando. O sea, lo estás haciendo por el Instagram, no estás ayudando. Y es un momento donde no tienes que buscar likes, no tienes que buscar el ego. No hay que publicar ante estas crisis, pero depende. A menos que se informe. No, depende. No, ¿cómo que depende de qué? Obviamente, si es en la parte social, ya eso está pésimo. Pero, por ejemplo, en el caso del deporte, que es lo que yo estuve también siguiendo mucho, el Chicharito, Layún, todos los jugadores que están en Europa mexicanos, gracias a las redes sociales, es como ellos pidieron el apoyo, crearon cuentas internacionales, y si no las hubieran usado, aquí en México nunca nos hubiéramos enterado, y además la gente no hubiera podido ayudar, al grado que este pobre chavito que murió en el sismo, era fan de Cristiano Ronaldo, el papá vía Facebook manda una carta a Cristiano Ronaldo, la carta llega y Cristiano Ronaldo manda una camiseta autografiada para el chavito y se suma a todo esto que obviamente hubo minutos de silencio en partidos de España y se hizo una gran comunidad en la parte obviamente artística, política, social y deportiva obviamente, pero que al final también le ayudó, en este caso por ejemplo a Cristiano Ronaldo, tener mayor popularidad o una como propaganda. Más de propaganda. Finalmente es propaganda. ¿No? A México, pero también los mexicanos fuera, gracias a las redes sociales, no hubieran podido hacer absolutamente nada. Entonces, perdón, si tienes razón, recapitulo. Si eres una figura pública, si tú haces, es bueno ver a los jugadores de un equipo, ver que están dando ayuda, porque así los hinchas y los seguidores también fomentan a que ayuda. Siguiente punto, Diego Luna, Gael García, como tú dices, el Chicharito, Layún, están siendo parte de la solución, porque están generando acopio. No es nada más
estoy aquí en el centro de acopio yo entregando, ve cómo se pusieron Anaí. Ah, bueno, es que también cómo lo hicieron y cómo fue. Anaí, yo le tengo mucho aprecio, pero sabemos que ahí la regó, ¿no? La cuestión de estoy despeinada, sé que me quieren ver cantando, fue un problema de imagen pública. Hubiera sido mejor no hacer nada que hacer algo. Y sí, hay una cuestión de propaganda. Por ejemplo, yo analicé lo que hizo Heineken, que es vamos a parar nuestra producción y en vez de cerveza vamos a enlatar agua, y que decía el Fuerza México, pues fue noticia de todos los periódicos. Claro. Y por supuesto también se cuelgan una estrellita, pero están siendo parte de la solución. Aquí el problema es cuando publico por mi ego. Sí, ¿no? por ego. Esas historias de Instagram de aquí con mis hijos haciendo sándwiches, Sí, mejor ponte a hacer sándwiches Cállate o y los ve y invito a las 3 de la entrégalo. tarde y traigan pan Bimbo porque todos van a hacer sándwiches. Estoy siendo parte de la solución. Sí, creo que tienes razón. el ego ha encontrado un elemento catártico en las redes sociales, y yo me quedo con la frase con la que cierra Robert De Niro la película El abogado del diablo. Se le queda viendo la cámara y dice, vanity, my favorite sin. Vanidad, Totalmente. mi pecado favorito. Clau, ¿qué dicen las redes de esto? Preguntan cómo se ve la imagen de los políticos después del sismo. Los políticos. Imagen de los políticos después. Pobres políticos, si no hacen, les pegan. Y Pero si si hacen, hacen, les también. pegan. Y literal, hasta hasta salen zapes. pegados. Oye, Hasta vi se llevaron. un estudio que mejoró la imagen de Enrique Peña Nieto después del sismo. Mejoró la imagen de Peña Nieto. Que está dentro hundida, de pero lo que puede mejoró. estar. Pero, híjole, tristemente para el señor presidente, lo que más se va a recordar de su actuación durante el sismo van a ser los... estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, a 5, que hasta chiste ya es memes. De lo que más te acuerdas del presidente durante el temblor es esa pifia, ¿no? Entonces, pues sí. Pero ¿sabes qué? Pero la encuesta sí reportó que a la gente le gustó cómo había reaccionado nuestro presidente. Sí le gustó. Y digo, Ahora, tenemos también que es ser a la justos, parte que ¿no? no les cree. No todo es malo, ¿no? No todo es malo. No porque tengas un blooper ahí en el avión, Pero tiene que ser eso. Pero es que ya cuando hay una animadversión a la figura del político, o en este caso, Sí, lo que haga hacia el va a estar presidente, lo que hagan está mal. Si Álvaro Mujica, cuando era presidente, le pasa una pifia verbal, va a pasar desapercibida porque era amado por su pueblo. Entonces sí, aquí los políticos, qué difícil panorama, porque si hacían, les pegaban, si no hacían, les pegan. Y son también los que más desinformación sufrieron, ¿no? Bueno, estamos en Sala G3, hoy es jueves 5 de octubre del año 2017 y podemos pasar a otro tema digno de análisis. Me impresiona mucho cómo se creó el emblema corporal de hincarse como protesta entre los jugadores de la NFL, la NBA, la NBL. Sí. Y me impresiona además, a ver que tú qué nos puedes decir, Víctor, de que cómo hincarse puede ser protesta, porque se supone que cuando tú te arrodillas es que rindes pleitesía. Sí, con toda esta parte del ver de arriba hacia abajo y estar comunicando su misión ante esa figura a la que te estás hincando y demás. Pero ¿Por qué todo nace? eso ¿Cómo también- nace? ¿Tú sabes? Eso nace por comentarios racistas que hace Donald Trump y un jugador de fútbol americano del equipo... De los 49, De los Kaepernick, 49, el que era sí. eso. Ah, sí. Pero antes de Donald Trump, o sea, cuando Kaepernick. fue todo el movimiento de Black Lives Matter y a favor de los negros, porque venían las golpizas, la brutalidad policíaca, y después que se juntó unos comentarios de Donald Trump, Kaepernick decide hincarse en el himno. Pero en el himno, Pero- él lo hace pero durante el himno. Durante el himno como un símbolo de que importan las vidas de todos, ¿no? Que todas las vidas importan, sobre todo del movimiento negro. Sí. Pero por supuesto muchos lo tomaron como ofensa. El jersey de Kaepernick se empezó a poner como tapetes, su número se empezó a poner en los quemaron, migitorios, sus lo quemaron porque se camisetas. notó como una falta de respeto Hacia el himno. al símbolo. Entonces, se generó mucha polémica hace un año, ¿eh? Estamos hablando de hace un año lo de Kaepernick. Ahora que viene Trump y que vienen los comentarios de Trump, pero cuando también los del básquetbol dicen no vamos a ir a la Casa Blanca y él les replica y empieza a generarse todo esto, lo empiezan a hacer, pero ahora como un anclaje ya de protesta anti-Trump. O sea, al día de hoy hincarte no es del Black Lives Matter, pero tampoco es en contra de mi patriotismo. Por eso muchos ya lo están haciendo antes del himno o después del himno y no durante el himno, porque ahora ya hincarte es una protesta anti-Trump.
Y también lo está haciendo Eddie Vedder, lo hizo Stevie Wonder, lo hizo Pharrell el otro día. También ya está pasando la música que es anti-Trump. Lo que pasa es que Trump lo está reforzando que es un insulto a la patria. Exactamente, y de ahí se está agarrando porque además ya llegó al punto que, como bien dijo Álvaro, lo empezaron a hacer ya después, porque Trump empezó a pegarles que lo hacían durante el himno y era falta de respeto. Y, por ejemplo, puso que los pilotos de NASCAR si eran buenos deportistas y si eran buenos ciudadanos americanos y los otros no. Y se empezó a preocupar más por agarrarse a golpes con la NFL que con lo que estaba pasando, por ejemplo, con las cuestiones del huracán, ¿no? Con Puerto Rico y demás, que fue muy criticado. Pero ahora ya llegó también al punto que personas que eran consideradas sus amigos como dueños de equipos de fútbol americano ya se están uniendo con sus jugadores, y Dallas lo hizo hace un par de semanas. Salieron todos, dueños, staff y equipo, a hincarse totalmente en protesta, ¿no? Algo también, igual que con todos los que eran, digamos, considerados amigos de Trump, le están diciendo, ¿sabes qué? Eso no va por ahí. Y Trump está mucho más preocupado por agarrarse a golpes con la NFL que de estar haciendo su trabajo. Oye, ¿ahora qué va a pasar con el Barcelona? ¿En qué liga va a jugar? No, pues ahora los catalanes se van a hincar cada vez que suene el himno español o que aparezca la bandera. Ya les diste una idea. Pero es otro tema que también, quién sabe en qué... Ahí vienen por ti. Se nos va a ir el tren. No, quién sabe qué vaya a pasar, porque muchos jugadores catalanes que juegan en el Barcelona están a favor de la independencia, pero por el otro lado apoyan a la selección española, pero por pura lógica, ¿en qué liga va a jugar, por ejemplo? Bueno, Pero a Piqué sí se lo pusieron, porque Bueno, Piqué está de incoherente a más no poder. Es lo más incoherente. Pero yo ya leí que el dueño del equipo dice, a lo mejor nos mudamos. ¿Sí? Si sigue la independencia, la tendencia independentista de Cataluña, Barcelona se saldría de Cataluña. Y se van a Italia, Francia, inclusive Inglaterra, pero ya parece que los hinchas van a ir a Manchester cada 15 días a ver cómo se juega, ¿no? Y además yo creo que los propios españoles, si esto llegara a concretarse, no van a permitir que jueguen la liga. Ahora, por castigo, no juegas en nuestra liga, y también el Girona que acaba de subir, y también el Español de Barcelona. Pero aquí lo que yo quiero puntualizarse, que el tiempo ya lo traemos encima, pero es Rajoy, o sea, qué sorprendente, qué mal trabajo. Los está victimizando. La violencia policíaca únicamente hizo que también a nivel internacional gente estuviera con ellos, pero que los propios catalanes ahora exacerbaron mucho más su orgullo por la mala reacción, cuando era tan sencillo como tu referéndum es ilegal, finalmente está mal organizado, no hay una cuestión de un censo, hay personas que han votado 2 veces, tómalo como una manifestación. Quieren ser independientes como una manifestación. Cuando ese referéndum pase a una Suprema Corte, les van a decir, ay señores, ternurita, qué bueno que lo hicieron, pero no, esto es ilegal porque nuestra Constitución y todo esto, como pasa en México, no nos podemos dividir. Ahora, tienen todo el derecho a opinarse y a manifestarse, pero en el momento de anular su elección con violencia, nada más los empoderaron. Sí, claro. Sí, la resistencia los hizo más fuertes. Más fuertes. A mí me preocupa una cosa. Ya tenemos muchos brotes en el mundo que demuestran que el populismo incendia, inflama la ignorancia. Y se están tomando decisiones que después podrían ser lamentables. Como se arrepienten del Brexit los británicos, como se arrepienten los estadounidenses de Trump, y a ver qué nos va a pasar a nosotros. Así es. con lo que se viene. Nos queda un minuto, entramos a unas recomendaciones. Sí. ¿Tú qué restaurante recomiendas? Restaurante no tengo, pero tengo música. Música. Salieron 2 discos de bandas consagradas, el nuevo de los Killers y el nuevo de los Foo Fighters. Yo creo que los discos más equilibrados de las 2 bandas. El de los Foo Fighters, macanazo tras macanazo, con un rock muy pesado, pero también melódico. Y a mí los Killers ya me están apresurando, calma. Ahí vamos. Ya vamos a terminar. Cállate porque ahorita cualquiera suena una alarma y no te cuento cómo salimos Además, corriendo. Nos vas a dar un infarto a todos. Suena una alarma. Yo escucho cualquier alarma. Fue esto. Yo ya el voy. tiempo se nos estaba acabando. Bueno, mi recomendación. Bueno, estaba diciendo los Killers. Y los Killers se me han perdido y me ganaron. Entonces, el de los Killers y el de los Foo Fighters. Ok. Yo, en música, el disco póstumo de Leon Russell, un personaje icónico en la historia del rock. Leon Russell, gran músico, muy blusero, rico, y el nuevo disco póstumo, él murió en noviembre del año pasado, discazo. Y yo sí tengo un restaurante, fui a comer al Rosa Negra, extraordinario. Está en la Ciudad de México, en la avenida Presidente Mazarik, presentan los platillos de manera espectacular, está muy rico y me gustó mucho, Rosa Negra. ¿Sí?
Y yo cierro ahora con serie de televisión. Yo me voy con la tercera temporada de Club de Cuervos. Está muy divertida, está muy buena, critican mucho de lo que ha pasado. Lograron darle un muy buen levantón a la serie porque la segunda temporada como que se les cayó un poquito, pero les recomiendo la tercera temporada de Club de Cuervos. Saludos a nuestros amigos a las Raki. La sátira está muy buena. Y yo quiero, Vámonos. nada más, ya se nos acaba, pero quiero el próximo G3 hablar acerca de un estudio que hicimos aquí en la Facultad de Imagen Pública de cómo ha cambiado la percepción de México como marca, o sea, nuestro engagement emocional como marca país, antes y después del sismo, pero lo dejamos para el siguiente. Esto fue Sala G3. Los señores Gordoa, 3G, se despiden de ustedes. Quédense en YouTube, quédense en Facebook, síganos en Twitter y si quieren estudiar, imagenpublica.mx. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.